Isaías 42:5 dice de la manera siguiente: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. Vamos a leer una vez más. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Cuando Dios, hermanos, en la Biblia nosotros vemos que Dios hizo los ángeles. Amén. Hermanos, la Biblia habla de la creación de Satanás, del diablo. Habla de la creación habla de la formación de la creación de Jesús. Habla de la creación del hombre. Habla de la creación de todo el universo. Incluye los astros, las estrellas, incluye la tierra, la luna, el sol, incluye el cielo, incluye los mares, la tierra, incluye los animales, los que vuelan, los que están en la tierra, incluye las aguas, los mares, los animales que están en los mares, incluye toda la vegetación, las semillas. La Biblia habla de todo lo que Dios ha creado, pero cuando habla de la creación de Jesús, la Biblia menciona la posición que Jesús tuvo dentro de la creación. Habla también de la posición que los ángeles, sabemos que la Biblia nos habla de arcángeles, nos habla de serafines, nos habla de ángeles, nos habla de querubines. Son posiciones diferentes en ellos. También la Biblia nos habla de la creación del hombre, de la mujer, de la humanidad. Y dice la Biblia que cuando Dios creó a los ángeles, Dios, hermanos, puso voy a usar esta expresión, esta palabra naturaleza, y no es que me esté refiriendo a lo terrenal, sino que a algo que es propio en ellos. Dios puso una naturaleza en los ángeles, y la palabra ángel en su lenguaje original es una palabra que significa enviado. Es la palabra que significa enviado. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla, entrega los mensajes, los 7 mensajes a las 7 iglesias, dice: escribe al ángel de la iglesia. Se está refiriendo al pastor, al encargado de la iglesia,
es decir, a la persona que está encargada, que fue enviada para cuidar de la iglesia tal. Entonces se está refiriendo a eso. La palabra, por ejemplo, apóstol, es una palabra también que significa enviado en griego. Entonces, los ángeles, dice la Biblia, que ellos son seres creados por Dios con sus diferentes categorías, pero ellos en su naturaleza no es como la naturaleza de los hombres, que para poder, por ejemplo, entre los hombres, y aquí me voy a adelantar un poquito, pero voy a retroceder luego, no estoy hablando del hombre, pero estoy haciendo una comparación. El hombre, por ejemplo, Dios le dio la facultad de que se pudieran unir para poder reproducir su misma especie. Recordemos que Dios puso los animales por su género, por su especie, y cada uno de ellos se reproduce en su misma especie. Es decir, no hay, por ejemplo, un caballo siguiendo una cucaracha para reproducirse, ¿verdad? Ellos buscan su misma especie y hay reproducción en su misma especie. Ahora, Dios puso ese algo en los animales para que hubiera esa misma reproducción. Lo mismo Dios puso también en el hombre. Entonces, en los ángeles no existe ese modelo de reproducción donde un ángel mujer o un ángel hombre se van a unir para sacar angelitos. Los angelitos, bueno, no existen, hermanos. ¿Por qué? Porque en el mundo o en el ambiente de los ángeles no hay sexo. Es decir, no hay reproducción entre ellos mismos. Por eso fue que el Señor en cierta ocasión, cuando le hicieron una pregunta, que si una mujer, por ejemplo, tuvo un esposo, murió, luego ella buscó otro esposo, entonces le preguntaron al momento de la resurrección, bueno, si es que ella se va con Cristo, ¿verdad? Hay que aclararlo. Si es que ella se va con Cristo, entonces cuando esté en los cielos, ¿a cuál esposo le va a tocar? Si le va a tocar uno o le va a tocar el otro. Ahora, la Biblia habla y enseña que la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, dice que si nosotros, ¿verdad?, nos vamos con Cristo, el Señor nos enseñó que nosotros vamos a tener una naturaleza diferente. Vamos a ser como los ángeles, vamos a ser como el Señor. Vamos a tener esa naturaleza en nosotros, y allá no va a existir sexo, ¿verdad? Aquí está mi esposo, nos vamos a juntar y vamos a tener una familia allá arriba. Eso no va a existir. Fue lo que el Señor enseñó. Entonces, hermano, cuando Dios crea el ambiente de los ángeles, hermanos, ese ambiente que no hay reproducción entre ellos de esa misma manera como la hay en el hombre. Y, hermanos, dice la Biblia que los ángeles son ministros, son ministros, es decir, son personas que tienen funciones, que tienen cargos. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia nos habla de que el Antiguo Testamento, la palabra de Dios siempre estuvo en manos de ángeles. Es decir, Dios utilizó ángeles, hermanos, para poder, hermanos, traer su voluntad en momentos especiales que los tenemos en las Escrituras, y que, hermanos, en el Nuevo Testamento, para el período de la gran tribulación, van a estar también los ángeles ministrando, hermano, lo que son los juicios de Dios durante ese periodo. Aparte de eso, también Dios, dice la Biblia, que ha puesto a nuestra disposición, hermano, los ángeles en el Nuevo Testamento para la iglesia. ¿Para qué?
para que ellos, hermanos, sean sean seres que nos auxilian a nosotros, hermanos, en nuestra peregrinación aquí en la tierra. Muchas veces se usan ángeles con rostros de hombres o rostros de mujeres, rostros de niños. Hermanos, eso, ¿verdad?, es una imaginación, hermanos, que está en el hombre de querer tener una idea, de poder clasificarlo y hacerlo como que fueran hombres, hermanos, pero eso no está definido, hermanos, en la palabra de Dios, y el Señor no nos ha permitido que usemos nuestra imaginación para poder, hermanos, pintar o poder diseñar, hermanos, cómo son ellos allá en los cielos. Dios prohibió eso en su palabra. Entonces, hermano, los ángeles, ¿verdad?, son ministradores de Dios. Por ejemplo, la iglesia, ¿verdad?, hermanos, cuando usted solicita, hermanos, la ayuda de un ángel, usted no le va a pedir a su ángel, ¿verdad? Usted no le va a decir: ángel, venite para acá y seguime, hermanos, porque los ángeles no son sirvientes nuestros. ¿Ven? Los ángeles no son, nosotros no le podemos dar órdenes a los ángeles. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea Él quien les dé la orden a ellos de poder ayudarnos. Eso es diferente. Nosotros no podemos decirle: ángel, tú sos mi chero, mi amigo, mi compadre, mi comadre, mi tío, mi sobrino. Nosotros no podemos. Los ángeles no reciben órdenes de nosotros, reciben órdenes del Señor. Si usted ve, hermano, los ángeles que todo el tiempo estuvieron presentes con el hombre, hermano, nunca le están diciendo, ¿verdad?, al hombre, como que es el genio de la lámpara: pedí 3 deseos que te los voy a dar. Ellos siempre aparecían, hermanos, con mensajes específicos, información limitada de parte de Dios, y ellos no podían hacer más de lo que el Señor les había entregado para que ellos vinieran a hacer en ese momento. Entonces eso se ve en toda la palabra de Dios. Muchas personas dicen: yo tengo aquí mi ángel, ¿verdad?, que le voy a decir que me traiga un café con pan. No, mi hermano, no es así. No, eso es una información desviada, hermanos, por la ignorancia, hermanos, que hay en muchos sobre el conocimiento que está en la palabra de Dios. Entonces los ángeles, hermanos, fueron creados en esas diferentes categorías, en esas diferentes posiciones. Ahora, cuando Dios creó, hermano, a Satanás, al diablo, la Escritura dice, hermanos, que nos enseña que el diablo, cuando fue creado, hermano, en un día especial. La Biblia no especifica en qué día fue creado, hermanos. Eso es algo bien interesante, es un misterio. Pudiéramos tener tal vez algunas nociones, alguna idea, hermanos, pero nosotros, a pesar de que pudiéramos decir eso, no hay, hermanos, algo que nos ampare que es así. Entonces, dice la Biblia que fue creado y que el día de la creación hubo fiesta. Es decir, hermanos, se usaron en su creación, hermanos, instrumentos musicales. Y una de las cualidades que resalta la palabra de Dios de Satanás era de que era hermoso. Amén. Y no siempre la hermosura quiere decir que las cosas están bien. Y ahí tenemos una evidencia. Fue creado con una hermosura y tenía un esplendor en su ropaje. La Biblia habla de piedras preciosas, hermano, en él. Y ese día que fue creado fue un día de fiesta, fue un día que se usaron los instrumentos musicales, hermano, y eso está muy ligado, hermanos, a que Satanás sabe de música. Satanás sabe de música. Y no suena raro que los primeros músicos que hubo en la tierra, según la palabra de Dios, ¿de qué bando estaban? Bueno, la Biblia habla que, hermanos, no estaban en la simiente santa.
estaban en la simiente que venía de la línea genealógica de Caín. De ahí, hermanos, surge, hermanos, los primeros músicos aquí en la tierra, y ahí hay los primeros registros de músicos. Entonces, hermano, la creación de Satanás, dice, fue de esa manera, y Satanás tenía, hermanos, una posición también en los cielos. Dice la Biblia que era hablamos de las posiciones de los ángeles, hablamos de los querubines, de los serafines, hablamos de los arcángeles, de los ángeles, hermanos, y Satanás tenía una posición. ¿Cuál posición era? Dice la Biblia que era un querubín protector. Era un querubín protector. No sé si estaré mal diciendo esto, pero eso suena como que fuera, hermanos, un guardaespaldas. Y tener un guardaespaldas, hermanos, muchas veces puede ser riesgoso porque conoce la intimidad, pero también conociendo la intimidad, hermanos, puede ser provocado a la traición. Y Satanás, hermanos, estaba en esa cercanía con Dios que, hermanos, le empezó cuando alguien apetece algo, hermanos, comenzó a suceder en él. Y dice la Escritura que perfecto era en todos sus caminos. Mire el tipo de creación que ocurrió en él. Perfecto era en todos sus caminos hasta que fue hallado en tu corazón, dice la Escritura. ¿Qué cosa? Una palabra, iniquidad. La palabra iniquidad en el sentido, hermanos, el lenguaje original se refiere a la maldad. Se refiere, hermanos, a la tendencia a querer hacer algo incorrecto. Y esa iniquidad que se halló en él fue cuando aquel deseo, hermanos, empezó a nacer en su corazón de quererse sentar en el trono de Dios. Entonces, ese deseo, hermanos, que surge en él, hermanos, lo empujó a que él, hermanos, planificara un plan y pudiera, hermanos, levantarse contra Dios y poder sentarse en su trono. Hermanos, en esa posición dice la Escritura que entonces Satanás, hermanos, comenzó a hacer, dice, la Biblia habla de contratos, esa es la palabra original, contratos, de hacer contratos. ¿Y con quiénes iba a hacer contratos? Bueno, tenía que hacer contrato con ángeles, con serafines, con querubines, hermano. Tenía que hacer el contrato, hermano, con la misma, los mismos seres que estaban en los cielos. Y de esa manera, hermanos, él, dice la Biblia, que se logró, hermanos, poner a su favor la tercera parte, hermanos, de los seres creados en los cielos. Eso quiere decir, hermano, que si usted, por ejemplo, para que tenga una idea, tiene por ejemplo, ¿qué ejemplo le pongo? Si usted tiene, hermanos, un pedazo de pan, un pedazo de pan cuadrado, hermanos, pártalo en 4 pedazos iguales. Entonces, 3 pedazos simboliza, hermanos, los ángeles que Satanás se atrajo hacia sí y solamente le dejó una parte, hermanos, a Dios. Y con esa tercera parte, con esas 3 partes, hermanos, Satanás hizo ese plan de destronar a Dios. Ahora, en esa lucha que él tuvo, hermanos, en ese
levantamiento, en esa traición que él tuvo, hermanos, tenía que ofrecerle a los ángeles que si él ganaba, hermanos, los ángeles tendrían posiciones que en el reino de Dios actualmente no la tenía. Entonces, eso fue el ofrecimiento, hermanos. Y mire cómo trabaja, hermanos, los ángeles, hermanos, que estaban en la presencia de Dios. Ellos que estaban en la presencia de Dios, hermanos, se dejaron, hermanos, manipular, se dejaron ellos, hermanos, convencerse de que la lucha que Satanás haría contra Dios, hermanos, sería una victoria rotunda. Hermanos, él se sentía tan confiado, los ángeles que lo siguieron se sentían tan confiados que, hermanos, se pusieron de acuerdo todos ellos y, hermanos, el momento de la lucha resulta que no pudieron ganar la batalla. Entonces, en ese momento, Dios, hermanos, toma la decisión de lanzarlo, de expulsarlo, hermanos, del reino de los cielos, a él, junto con todos los que se habían, hermanos, unido a él. Entonces, hermanos, en esa posición, hermanos, en esa postura, suena muy interesante, muy curioso ver, hermanos, que cómo los ángeles, teniendo hermanos, una sabiduría, un conocimiento, lograron ser, hermanos, engañados por Satanás. Ahora, voy a hablar de los ángeles como que si ellos tuvieran mente como la de nosotros, hermanos, es decir, con la facilidad de poder pensar. Hermanos, eso es lo que la Biblia habla, que, hermanos, Satanás, hermanos, es un ser astuto que, hermanos, logra poner diferentes puntos de vista y convencernos de que las cosas son como Él las está mostrando. Ese es, hermanos, el gran peligro que hay. Porque en esa propuesta que Satanás hace, siempre, hermanos, siempre hay presente una trampa, siempre hay presente un peligro que usted no lo mira, no lo percibe, y la única manera, hermanos, que usted se va a dar cuenta de ese peligro es cuando usted cae en esa trampa. Mientras usted no ha caído en la trampa, no puede ver, no puede percibir el peligro que hay. Hasta que cae en la trampa, ahí se da cuenta de que fue un engaño. Y eso es lo que el diablo está haciendo con la humanidad. La humanidad no percibe en lo absoluto. Y la humanidad se va a dar cuenta cuando esté ya, hermano, en ese lugar de tormento, pero allí será demasiado tarde. Entonces, para poder salir de ahí. Entonces, hermano, es interesante cómo el diablo pudo, hermanos, engañar a esa tercera parte de ángeles. Y entonces Satanás y los ángeles son expulsados hermanos, del reino de Dios. Y entonces la Biblia, hermanos, nos habla, hermanos, de que Dios había creado el universo, mas sin embargo, hermanos, menciona que las tinieblas estaban, hermanos, sobre, hermanos, el universo. Y esa expresión, hermanos, la interpretamos como la presencia, hermanos, de Satanás juntamente con sus ángeles, con los ángeles que se había traído, que hoy los conocemos como espíritus inmundos, como demonios, hermanos, se había traído, hoy vemos, lo conocemos, lo entendemos, hermanos, como la presencia de ellos sobre la tierra. Ahora, hermanos, la Biblia nos menciona, ¿verdad?, que Dios comenzó entonces, hermanos, a hacer el universo y menciona, hermanos, los días, el día 1, el día 2, el día 3, lo que el Señor fue haciendo. Y, hermanos, Dios entonces, hermano, decide crear al hombre. Y, hermanos, cuando Dios hace al hombre, lo hace en un día en particular. Fue en un día
hermanos, que se conoce como el día sexto. Ahora, por eso es que la Biblia en el libro Apocalipsis, cuando menciona el número de hombre, ¿cuál es? El número 6. Entonces, Dios hace al hombre en el sexto día. Ahora, al llegar al séptimo día, hermanos, Dios ya no crea ya más. Dios termina su creación y el Señor, hermanos, deja de crear. Y ese día que Él deja de crear, no quiero usar la palabra descanso porque nosotros la interpretamos como que estamos cansados y que ya no quiero hacer ya más nada. Ahora, pero en el día séptimo Dios deja de crear. ¿Por qué razón? No porque estaba cansado, no porque ya estaba aburrido, se había arrepentido. Dios deja de crear en el día séptimo porque todo lo que correspondía a la creación, o todo lo que correspondía a lo que tenía que ser creado, ya se había completado y ya no había ya más que crear. Entonces, ese día donde se completa las cosas y ya no hay nada más que crear, Dios lo santifica y Dios lo toma para Él, para sí mismo, y Él dice: el día séptimo será día santo. Y Dios se lo puso a Israel como un día donde no se tenía que trabajar, no se tenía que hacer ninguna faena aquí en la tierra. Era un día para juntarse con familia y aprender de la ley, de la palabra de Dios. Eso era el día séptimo. Entonces, ese día, hermanos, que Dios lo creó y lo santificó, y que Él ya dejó de crear las cosas porque ya estaban ya todas completas, hermanos, fue el día séptimo, lo toma para Él. Entonces, Dios, hermanos, es el número 7. Amén. Y el hombre es el número 6. Es decir, hermanos, cuando Dios hace al hombre en el día 6, lo hace tan cerca del número de Él, simplemente por la diferencia de un dígito. Dios es el 6, es el séptimo, y el hombre es el número 6. Ahora, Dios, hermanos, es espíritu. Y Él es el creador de los espíritus, como lo acabamos de ver aquí en las Escrituras. Él es el creador del universo, hermanos. Él es el creador de todas las cosas. Y cuando, hermanos, Dios hace al hombre en el día sexto, dice la Biblia que Dios, hermanos, hizo en él, ¿qué cosa? Dios formó, en primer lugar, hermanos, Dios se vino a la tierra. Y cuando Él creó a la tierra, hermanos, Dios quiso crear, hermanos, a alguien en la tierra para que se encargara de la tierra. Dios ya había creado la vegetación, había creado los animales, había creado las aguas, había creado todo el universo, hermanos, y Dios quería poner a alguien, hermanos, a alguien que lo representara aquí en la tierra. Y por esa razón, hermanos, es que dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su reflejo, a su imagen y a su semejanza. Entonces, hermanos, si el hombre fue creado con esa similitud, hermanos, diferenciable de un dígito de Dios, entonces, hermanos, cabe ahí aquel verso en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y que Jesús lo confirmó cuando dice que nosotros somos dioses. Así dice la Escritura, que nosotros somos dioses. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca, hermanos, de Dios, tan cerquita, pero
pero casi, hermanos, por una diferencia de un dígito, el Señor puso esa naturaleza a imagen y a semejanza de Él. La Biblia no dice que los ángeles fueron creados a imagen de Él. Satanás no fue creado a imagen de Él. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios. Y el Señor, hermanos, al crear al hombre, dice la Escritura que tomó polvo de la tierra, formó al hombre. Hermanos, imagínese usted una estatua de polvo. Y cuando Dios creó al hombre, hermanos, dice que entonces el Señor, ¿qué hizo? Puso en el hombre un espíritu. Y la palabra espíritu, hermanos, en su lenguaje original es aliento. Por eso es que dice la Biblia que el Señor puso aliento de vida. Ahora, ese aliento, hermanos, salió de Él, ese aliento de vida. Y entonces el hombre vino a ser un ser viviente. Así dice la Escritura, un ser viviente. Y cuando Dios entonces formó, hermano, al hombre y puso espíritu en el hombre, fíjese, mire lo que hizo el Señor. Trajo una naturaleza, trajo un espíritu. El espíritu tiene, hermanos, una dimensión. Así como los ángeles, hermanos, los serafines, los querubines, Dios, Satanás, que son espíritus, ellos se mueven en una dimensión que es la dimensión de la naturaleza de ellos. La naturaleza, hermanos, de la tierra no es la naturaleza, hermanos, de los ángeles, porque ellos fueron creados para otra dimensión, no fueron creados, hermanos, para la dimensión aquí en la tierra. Cuando ellos están aquí en la tierra, hermanos, y quieren mostrarse como personas, ellos tienen que adoptar cuerpos para poder entonces nosotros visualizarlos en nuestra propia dimensión. Pero la dimensión de ellos es la dimensión, hermanos, espiritual, la dimensión de Dios. Entonces, hermano, Dios trajo ese espíritu de esa dimensión y, hermanos, a ese espíritu Dios le puso la otra dimensión, que es la dimensión de la tierra y es la dimensión del polvo, la dimensión que se toca, que se mira, que se percibe. Por eso es que la ciencia, hermanos, tiene sus reglas. Para que sea de la tierra, tiene que tener textura, tiene que verse, tiene que tocarse, tiene que tener color, tiene que ser gas, líquido o sólido. Y sea lo que sea, se tiene que poder tomar, disolverse en agua, calentarse, enfriarse, agitarse. Esas son las reglas de la ciencia. Entonces, Dios trajo dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal del polvo, y las unió a las dos. Fue la creación del Señor. Dios entonces, al crear al hombre, dice que vino el Señor y aquí en la tierra Él creó un espacio, acondicionó un espacio para poder poner al hombre en ese espacio. ¿Cuál era el espacio que Dios había acondicionado ya? Era el espacio del jardín del Edén. Dios puso en ese lugar al hombre. Y cuando Dios puso al hombre, le dijo, aquí te pongo y ponte a dormir. Dice la Biblia que Dios puso al hombre y le dio un encargo. ¿Cuál fue? Que todo lo que Dios había creado, dice la Biblia, lo puso bajo sus pies. Es decir, todos los animales, Dios los puso bajo sus pies. Toda la vegetación,
Dios la puso bajo sus pies. Hermano, los ríos, los lagos, los mares, Dios lo puso bajo sus pies. Y Dios entonces dijo, sojuzgadla. La tierra, hermanos, estaba entonces siendo entregada ¿a quién? A un hombre con alma viviente, a un hombre, hermanos, llamado Adán. Y Dios, hermanos, vio que todo estaba bien. Estaban los animalitos, su reproducción, hermanos, conforme a su especie. Las semillas conforme a su especie. Hermanos, el palo de mangos no estaba dando aguacates, estaba dando mangos. Y todos, la reproducción estaba, hermanos, conforme a su especie. Pero él vio que el hombre, hermanos, no tenía reproducción, sino que él lo había creado. Entonces Dios dijo en ese momento, hermanos, voy a crear a alguien para el hombre, para que entonces él, esa otra creación sea el complemento del hombre y permanezcan juntos. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que mientras Adán dormía, hizo que Adán, hermanos, por ahí se comiera unas pupusas bien ricas, y después de comer unas pupusas bien ricas y calientitas, le diera sueño y se fuera a recostar a una hamaca. Y una vez estando recostado en la hamaca, hermanos, le cayó un sueño tan profundo que no se dio cuenta cuando las manos del divino médico hizo una cirugía. Y por si Adán se despertaba del dolor, le puso una anestesia, pero la del cielo. Le puso una anestesia, lo durmió, lo sedó, y el Señor, hermanos, no quiso agarrar polvo de la misma tierra para crear el otro ser, sino que el Señor vino y trajo del ADN de Adán, del polvo del ADN de Adán, y formó entonces a la mujer. Y ahí, hermanos, formó Dios a la pareja. Y cuando Adán vio a la mujer, dijo, Dios mío, ¿qué has hecho? Dice que, hermanos, Adán cuando vio a la mujer dijo, ahora será llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Ahora, esos ojos que Adán tuvo para ver a la varona no son los mismos ojos que hoy tiene el varón para ver a la mujer. ¿Y por qué razón? Porque ahí hay algo que el diablo ha engañado al hombre. Y si usted, hermanos, puede extraer el mensaje de lo que acabo de decir, usted va a ser liberado de muchas cosas. Y la mujer, cuando vio a Adán, hermanos, no salió corriendo a esconderse en una cueva. Se mantuvo cerca de él. Y esos ojos que Eva tuvo cuando vio a su varón no son los mismos ojos que las mujeres tienen cuando ven al hombre. Y eso es porque el enemigo ha puesto algo. Y ahí usted tiene que extraer el mensaje para ser liberada de muchas cosas. Entonces, Dios creó entonces a la pareja, y cuando Dios creó a la pareja dijo, entonces, ahora cada quien por su lado. No dijo eso, dijo el Señor. El hombre
¿cómo dice la Escritura? Se separará de sus padres, dejarán a sus padres y entonces se unirán con su hombre, con su mujer, y ambos ahora serán, dice la Biblia, no habla de espíritus, habla del ADN que Dios tomó para separarlos y ahora serán una misma carne. Y en esa unidad, hermanos, está contemplada, hermanos, el amor, la compañía. Hay muchas cosas ahí. Cosas, hermanos, que hoy en día se ha distorsionado. Y si usted puede extraer el mensaje, usted puede ser liberado de muchas cosas ahí. Entonces, hermanos, Dios formó a los dos, y cuando los forma a los dos, ¿qué orden el Señor les da? Multiplíquense. Ahora, hermanos, esa multiplicación quiere decir, hermanos, que le da al hombre, mire, hermanos, bueno, es triste, hermano, que mucha gente está en la iglesia y todavía no ha comprendido esto. Porque cuando tienen hijos, le llaman desgracia. Y se sienten tan decepcionados. Y yo también me siento tan decepcionado de esos hermanitos, de esas hermanitas, que no han podido comprender la voluntad del Señor. El Señor dio la orden y dijo: multiplíquense y den fruto entre ustedes dos. Y en las Escrituras, tantos versos que habla que los hijos son bendición de Dios, no son maldición del matrimonio ni del hogar, son bendición. Muchos todavía con sus hijos tienen la osadía de maldecirlos, de menospreciarlos, es porque realmente tienen la mente atestada de la inmundicia del mismo diablo. Es la verdad, porque en el sentido original, en la creación original, no era la manera como Dios se expresaba. Y hermanos, Dios entonces deja a la pareja ahí en el huerto del Edén, hermanos, y déjeme decirle lo siguiente, para poder, hermanos, concluir esta parte. Cuando la Biblia hablamos de los ángeles, hablamos de Satanás, hablamos del hombre. Cuando la Biblia habla, hermanos, de Jesús, habla de Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que toda la creación, hermanos, fíjese, al hombre el Señor, hermanos, le entregó el universo, le entregó la tierra, ¿verdad? Bueno, le entregó, quiero aclarar, ¿verdad? La tierra, ¿verdad? No, el sol y la luna no se lo entregó al hombre, aunque el hombre ya llegó por allá. Y hoy hay otro hombre que dice que quiere llegar a Marte. Vamos a ver hasta dónde llega. Lo primero sería. Ahora, hermanos, la Biblia enseña que Dios le entregó al hombre. Ahora, eso que Dios le entregó al hombre hizo que el hombre, hermanos, tuviera una exaltación dentro de toda la creación de Dios. Fíjese, había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Aparte de eso, Dios le había, hermanos, puesto sobre sus pies toda la tierra. Hermanos, eso quiere decir, hermanos, que Dios había puesto algo especial en el hombre. Ahora, hermanos, a ninguno de los ángeles le dijo el Señor: te entrego 10 planetas, te entrego, ¿verdad? Todos estos animalitos. Hermano, a ninguno, pero al hombre Dios le hizo eso. Y hermanos, y del hombre mismo Dios crea a la mujer. Hermanos, Dios no lo hizo en ninguno de los ángeles, lo hizo exclusivamente con el hombre. Hermanos, y cuando Dios hizo al hombre, hermanos, en el jardín del Edén, hermanos, dice la Biblia que Dios, hermanos, se paseaba en el jardín del Edén. Y Adán, hermanos,
Adán no tenía que ir los domingos, hermanos, para estar en el culto y ver al Señor. Para Adán, hermanos, era muy natural tener relación con Dios, porque ambos estaban juntos todo el tiempo. Adán, hermanos, el tener el acceso a lo sobrenatural, es decir, a lo que no estaba bajo en la dimensión natural, sino que bajo la dimensión de Dios, de lo espiritual, donde los espíritus se mueven. En ese mundo, para Adán era, hermanos, lo más normal. ¿Por qué? Porque Dios había puesto espíritu y había puesto, hermanos, el polvo. Le había hecho, hermanos, las dos dimensiones estaban en el cuerpo de Adán. Ahora, cuando Dios crea a Jesús, dice la Biblia que todas las cosas que hizo Dios fueron hechas para Él, por Él y para la gloria de Él. Es decir, hermanos, toda la creación fue hecha para Jesús. Y dice la Biblia que Jesús, hermanos, fue creado un tanto más que los ángeles. Y de los hombres, que dice que los hombres fueron creados un tanto menos que los ángeles. Entonces, los hombres fueron creados menos que los ángeles, pero el hombre tuvo el honor de que se le entregara toda la tierra. Ahora, Jesús fue creado un tanto mayor que los ángeles. ¿Por qué razón? Porque el Señor a Jesús le dio un nombre que lo puso por encima de los ángeles. ¿Cuál es? Dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Jesús fue creado y todo lo que se hizo, hermano, se hizo por Él y para la gloria de Él. Entonces, Jesús tenía esa posición, hermanos, y dice la Biblia que aparte de eso, cuando Dios lo creó, dijo unas palabras. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: mi hijo eres tú. Le dio, hermanos, el título de hijo. Y la Escritura dice: pero si Jesús fue creado un poco mayor que los ángeles, ¿a cuál de los ángeles el Señor le dijo: tú eres mi unigénito hijo? A ninguno, solamente a Jesús. Por eso es que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda autoridad le fue conferida a Jesús. Y por eso es que en el juicio del gran trono blanco, dice la Escritura que el juicio, hermanos, de todo eso, la decisión final, se le entregó ¿a quién? Se le entregó a Jesús. Entonces, hermanos, cuando Dios crea al hombre, durante ese tiempo que el hombre está disfrutando, hermanos, de la creación, vino Satanás y aparece en el jardín del Edén. Y cuando aparece en el jardín del Edén, hermanos, y el Señor pone al hombre en el jardín del Edén, les hace una advertencia. Me pregunto, ¿qué advertencia Dios le pudo haber entregado a los ángeles? La Biblia no habla de eso, pero de la advertencia del hombre sí. Y el Señor le dijo: aquí en el jardín del Edén hay dos árboles. Y en esos dos árboles está representado en uno el conocimiento de lo que es bueno y el conocimiento de lo que es malo. Y hay otro árbol que es el árbol de la vida.
Y entonces, hermanos, Satanás se va a la mujer y de una manera estratégica se va hacia la mujer. Y el diablo sabía lo que estaba haciendo. Y cuando se va a la mujer, comienzan las propuestas de un buen vendedor que está interesado que le compren el producto. Porque no comen del árbol, del conocimiento, del bien y el mal. ¿No se han dado cuenta que el día que lo hagan van a poder ponerse a la altura de Dios? Y el hombre dice, no podemos, porque Dios nos ha prohibido que lo hagamos. Entonces viene el diablo y le dice, les ha prohibido porque Él sabe que entonces ustedes van a poder competir contra Él. Y entonces ahí viene la propuesta. Ustedes se vienen del lado mío. Y una vez que se vengan del lado mío, podemos volver a atacar el reino de los cielos. Y entonces allí vamos a poder ganar. Porque yo solo con los ángeles no pude. Pero ahora que Dios los ha creado a ustedes a imagen y a semejanza de Él, y los ha creado con un dígito menor que Él, y estando ustedes compuestos de una materia de espíritu y de carne, juntos podemos gobernar el planeta Tierra y podemos tener acceso también al mundo espiritual, porque Dios puso en ustedes esa misma naturaleza. Y entonces vino la mujer y dijo, la propuesta parece razonable. Ahora, esas propuestas contrarias, hermanos, en nuestros pensamientos, contrarios a la voluntad de Dios, en la Biblia se le llaman fortalezas. Y la única manera de destruir esa fortaleza que se forma en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es a través de la obediencia de la palabra de Dios. Cuando hay rebeldía, hay una fortaleza en la mente y la persona no puede discernir, hermanos, el mundo espiritual, sino que puede razonar el mundo terrenal, y razonando el mundo terrenal, hermano, entonces se pone en oposición al mundo espiritual. Por eso es que las personas, hermanos, que están atrofiadas en sus pensamientos y tienen fortaleza, hermanos, fuertes, valga la redundancia, en sus pensamientos, ellos dicen, mira, ¿ya ves lo que te digo? ¿No lo estás viendo con tus propios ojos? Sí, porque las fortalezas tienen, hermanos, como fundamento el mundo terrenal, lo que se mira, lo que se toca con el ojo humano, con la mano, hermanos, lo que se oye con los oídos. Pero, hermanos, esa fortaleza no tiene fundamento en lo espiritual, porque en lo espiritual es la palabra la que debe de gobernar. Y la única manera en que la palabra gobierne los pensamientos de una persona es simplemente a través de la obediencia. Entonces, la mujer, hermanos, probó. Y es que con Dios no se prueba, hermano. Con Dios se decide. Cuando usted va a un lugar donde hay muestras de comida, usted lo mira que está rico, lo ve, pero, hermano, necesita probarlo. Y ahí que dan muestras de comida. Y usted dice, quiero probar ese jamón para saber qué gusto tiene, porque se mira rico, pero quiero probarlo. ¿Por qué necesita, hermano, usted probarlo?
Bueno, para tener la seguridad. Ahora, pero el vendedor, ¿qué está haciendo? Está viendo en usted la inseguridad. Entonces, para que usted tenga seguridad, entonces le dice el vendedor, pruébelo. Lléveselo a la casa. 2 semanas. Compre algo por internet y usted va a tener 14 días y si no le gusta, lo regresa. Usted lo compra en la tienda, ¿qué le dice la tienda? Le damos 30 días, si no le gusta, lo regresa. Entonces, hermanos, hay una propuesta, una venta de negocio. Y la mujer dijo, bueno, quiero pues entonces probarlo. Si no me gusta, lo regreso. Pero es que con Dios no se puede agarrar y soltarlo. ¿Qué dijo el Señor? Cuando alguien pone las manos en el arado y lo suelta, esa persona no es digna de ser mi discípulo. Pusiste tu mano en el arado y vas a caminar conmigo en sembrar la palabra de Dios y vas a hacer los surcos en la tierra. No te salgas de ahí. Y el Señor dijo, quien mira para atrás, y a nosotros ya sabemos el ejemplo de quién, de la esposa de Lot, no es digno también, dijo el Señor, de ser mi discípulo. Entonces, hermano, Dios en esa dimensión, que la mujer, hermanos, tiene acceso al árbol del conocimiento del bien y el mal, y dijo la mujer, bueno, el fruto es apetecible, el fruto es apetecible, y le dijo a Adán, ponerle un poquito de miel y vas a ver que está rica la manzana. Bueno, la Biblia no habla de manzanas, pero habla del fruto de un árbol. Y lo comieron. Y cuando comieron, hermanos, ¿qué se dio en ese momento? Hermanos, se generó algo que no había ocurrido en el hombre. Y era, hermanos, el tiempo cuando el hombre desobedecía la palabra que Dios le había entregado. Hermanos, y cuando el hombre, hermanos, rompe la palabra de Dios, Dios, hermanos, conociendo las cosas, busca al hombre, y el hombre, hermanos, dice que le responde al Señor, escuché que me llamabas, pero tuve miedo y me escondí. Y una de las cosas que el hombre da a conocer es, me di cuenta que estaba desnudo. ¿Cómo trabajó, hermanos, la parte sexual del hombre en su mente cuando cayó en desobediencia? Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es que sucedió esto, esto y esto y esto. Entonces, dice la Biblia que el hombre se hizo, ¿qué cosa? Se hizo, la mujer se puso ahí unas prendas cortas y el hombre se puso otras prendas cortas y el Señor no le pareció. Y vino el Señor y Él le hizo vestido completo al hombre y a la mujer. Dios le hizo túnicas, pero ellos no se habían cubierto correctamente. Y el Señor dijo, no es así, les voy a hacer las túnicas. Y muchos no comprendemos eso de parte de Dios en la iglesia, porque buscamos la provocación, buscamos la tentación, buscamos la exposición, mas Dios, Él está tapando al hombre
para que no muestre sus partes íntimas. Porque Dios diseñó esas partes íntimas para mantenerlas privadas. Y permitió que eso se diera a conocer solamente cuando hubiera una unión de un hombre con una mujer. Hasta ahí nomás. Ahora, es interesante, hermano, y yo voy a finalizar. De ahí vamos a quedarnos por acá. Pero es interesante, hermanos, que en ese momento entonces que surge el pecado, hermanos, Dios toma una decisión rápida, sabia, y entonces dice, ahora el diablo puso el conocimiento del bien y el mal en el hombre, y ahora de seguro se lo va a arrastrar para el árbol de la vida, y el Señor quitó, hermanos, para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida, sacó al hombre del huerto del Edén. Y cuando lo saca del huerto del Edén, comienzan las maldiciones para toda la creación. ¿Por qué? Porque la creación estaba en manos del hombre. Y comienza una maldición más para Satanás, una maldición para el hombre y para la mujer. Y el Señor, hermanos, había diseñado que en la mujer posiblemente iba a haber unos dolorcitos así tan leves, pero el Señor le dijo, voy a aumentar los dolores de parto, producto de la maldición. Y hermanos, y ese acceso que el hombre tenía con Dios se rompe. ¿Por qué razón? Porque Dios es luz y Él no tiene ningún vínculo con las tinieblas, con la inmundicia. Él es un Dios santo y no puede morar el pecado alrededor de Él. Entonces, hermano, Dios saca al hombre, hermano, surge la maldición como producto, fíjese, como producto del pecado y para confirmar la palabra de Él, hermanos, que con Él no se juega, ni se trata, ni se prueba. Hermanos, Dios toma una decisión porque el mandamiento fue claro, hermanos, y deja al hombre. Ahora, todo lo que Dios le había creado en la tierra y que le había entregado al hombre es transferido. ¿A quién? Es transferido, hermanos. La Biblia ocupa este principio. Oiga lo que dice, que a quien nosotros sirvamos, nosotros nos hacemos esclavos de eso. Si nosotros éramos servidores de Dios, hermanos, si nosotros, hermanos, estamos con el Señor, lo adoramos a Él, nos hacemos servidores de Él. Pero si nosotros, hermanos, hacemos cosas del diablo, nosotros nos hacemos esclavos del diablo. Entonces, Dios, hermanos, transfiere lo que el hombre se le había entregado, le es transferido juntamente con el hombre, hermanos. Y no lo voy a decir ahora pero vamos a hablar de eso más adelante. Tanto el hombre con lo que el hombre tenía es transferido como propiedad de Satanás. Después vamos a hablar y le voy a explicar más despacito por qué estoy diciendo eso. El hombre y la mujer, todo lo que ellos tenían con toda la tierra es transferido a Satanás. Entonces, por eso es que Satanás le dijo al Señor, te lo entrego porque a mí me fue transferido. En la Biblia no está eso. Está lo que fue transferido al hombre, no a Satanás. Ahora, pero por causa del pecado, el hombre se hizo esclavo de Satanás y todo lo que tenía el esclavo, que ahora era esclavo, es transferido a su dueño, a Satanás. Por eso es que ahora los matrimonios están bajo esa maldición. Por eso es que ahora los hijos, la familia, están bajo esa maldición. Por eso es que ahora, hermano, todo lo que el hombre hace está bajo esa maldición. ¿Por qué razón? Porque el hombre, hermano, le transfirió a Satanás cuando se hizo esclavo de Satanás todas sus posesiones.
Entonces por eso es que el diablo viene al hombre bien tranquilamente y le dice, me perteneces. Y si el hombre le dice no, viene el diablo y le dice, ¿y cómo te vas a librar de mí si todo lo que es tuyo me fue transferido por Adán hacia mí? ¿Quién rompe hermanos, ese contrato que hubo entre la mujer, Adán, con Satanás? No se puede romper. Le fue entregado. Ahora, vea este punto. Comienza la maldición y el hombre, hermanos, es sacado del jardín del Edén y el árbol de vida es reservado, hermanos. Y la Biblia habla de ese árbol de vida que va a ser entregado en el libro de Apocalipsis a los que han ganado la batalla y los que son coronados como hijos de Dios. Ahí será entregado el árbol de vida. Ahora, nos quedamos aquí, hermanos. Finalizo acá. Nos quedamos con Satanás teniendo toda la posesión del hombre, y al hombre mismo, a la mujer misma, y a todo lo que el hombre y la mujer hacen entre ellos, es transferido a Satanás, hermanos, y con el planeta es transferido con Satanás, hermanos. Nos quedamos con los ángeles, con los demonios que, hermanos, que fueron lanzados a la tierra, hermanos, juntamente con Satanás, y nos quedamos con los ángeles, querubines que se quedaron con el Señor allá en los cielos, con la creación de Jesús, nos quedamos con eso. Y lo que continúa, hermanos, vamos a dejarlo para la siguiente ocasión, en la segunda parte. Amén y amén. Vamos a poner de pie entonces, hermano, en esta hora. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora. Gracias, Señor eterno, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor eterno, que seas tú ayudándonos, Señor amado, a comprender y poder sacar de nuestra mente, Señor, esas fortalezas que el enemigo ha puesto y ha levantado y ha hecho de eso una tradición en muchos creyentes, en muchas iglesias, y que no logran percibir, Señor amado, hasta el día de hoy, cuál fue la creación original, la intención original que tú tuviste con todas las cosas que creaste. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.